Momento de hablar de economía en France 24 y por ello le doy la bienvenida a mi compañera Daniela Blandón. Daniela, empezamos hablando sobre los efectos provocados por el COVID-19 porque la pandemia devolvió una década el nivel educativo de América Latina. Cuéntenos. Sí, señor Andrés, muy buenas noches. Mire, la crisis económica del COVID-19 hará que unos 17 millones de alumnos de los últimos cursos de secundaria y de los primeros de universidad se vean abocados a abandonar sus estudios. Por lo menos así lo dice la Organización de Estados Iberoamericanos en un informe que resalta que 180 millones de alumnos de la región estuvieron confinados. Ese impacto de pérdida de aprendizaje supone un impacto en pérdida de competitividad y productividad de la región. Va a ser una región más pobre en el futuro y que las competencias y habilidades que tengan estos chicos, estas chicas van a ser más débiles. Por lo tanto, su futuro laboral va a ser mucho más dificultoso y con menos, digamos, capacidad de retribuciones que otros que no han sufrido este, digamos, impacto de la pandemia. Andrés, otra de las cosas que dice el informe es que la educación a distancia no se ha podido generalizar. Según la CEPAL, independientemente de si más hogares tienen o no acceso a Internet, solo 3 de cada 10 tienen acceso a un software educativo. Países como República Dominicana, Perú, México, Panamá o Colombia no llegan ni siquiera al 30% de cobertura. Daniela, vamos a Perú porque el gobierno devolvió al Congreso la ley de retiro anticipado de pensiones. En este país, Andrés, al igual que en Chile, el legislativo ya aprobó un tercer retiro anticipado de los ahorros de los fondos privados de pensiones. Esto como medida excepcional de apoyo a los trabajadores. Pero el presidente Francisco Sagasti objetó la ley porque la considera inconstitucional y ahora el Congreso debe corregirla. El gobierno está de acuerdo con que el retiro máximo sea de 17.600 soles o unos 4.575 dólares al precio de hoy, pero quiere ponerle ciertas limitaciones a la medida. Por ejemplo, sugiere que solo puedan acceder al retiro quienes no tengan aportes por al menos 3 meses consecutivos hasta el 30 de abril de este año. Así no retiran quienes no lo necesiten. También dice que se deben eliminar un artículo que les permite a los mayores de 40 años que no hayan hecho aportes en 5 años consecutivos acceder al 100% de su ahorro. Más noticias de la región, Daniela, y es que en Bogotá hubo protestas de trabajadores de la vida nocturna. Cuéntenos por qué. Andrés, desde DJs hasta cocineros, meseros y dueños de bares se quejan de las nuevas restricciones para sus actividades a medida que el país, como sabemos, lucha con un fuerte aumento en los casos de coronavirus. Hubo hasta platos rotos en el piso para expresar su frustración con las políticas económicas de la pandemia, que incluyen en esta ocasión cuarentena para los fines de semana y toque de queda todas las noches hasta el 9 de mayo. Según la Asociación de Comerciantes FENALCO, más de 27.000 bares y restaurantes han cerrado desde que comenzó la crisis. Escuchemos. La noche, el entretenimiento nocturno, las mujeres y hombres que dependen de esta economía nocturna no pueden seguir pagando los platos rotos ni de la pandemia ni de las malas decisiones enfocadas a la noche. No estamos dispuestos a soportar un cierre más. No aguantamos más. Daniela, vamos a Italia porque a Italia que presentó al Parlamento su plan de recuperación. El gobierno de Mario Draghi reveló en qué se va a gastar 221.500 millones de euros, de los cuales la gran mayoría viene del Fondo Europeo de Recuperación. Unos 68.000 millones, como vemos en el gráfico, que son el 30% del total, irán para la transición ecológica. Muchos países de Europa le están justamente apostando a las energías renovables para la etapa post-crisis. Otra quinta parte será para fomentar la transformación digital y la modernización del sistema productivo. La investigación y educación tendrán partidas por más de 30.000 millones, así como la infraestructura. Momento de conocer los indicadores. Wall Street cerró mixto, pero anotó récords en 2 de sus principales índices, el Nasdaq tecnológico y el Standard & Poor's. Europa cerró al alza gracias a un repunte en los precios de los metales que impulsó a las mineras. Y en América Latina hubo resultados dispares. México reportó caída por el mal desempeño de sus grupos aeroportuarios. Y nuestra cifra del día. 1,98 billones de dólares. A esta cifra subió el gasto militar mundial en 2020, con un aumento de 2,6% frente al año anterior, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. En Estados Unidos, Canadá y Brasil aumentó, pero en general en Sudamérica cayó, Andrés. Daniela, muchas gracias por traernos la información económica aquí en France 24 y ustedes muchas gracias por acompañarnos. Quédense con toda nuestra programación.